De entrada, quizás muchos de ustedes estarán pensando que este enunciado habla directamente sobre el mercado del arte. Pues no, es solamente eso. Quizás muchos pensaron cuando vieron este título, bueno, producción estética como objeto de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Insertar el producto cultural en el circuito del arte internacional, insertarlo en las galerías, revalorizar el arte. Pues no es solamente eso. Sencillamente parte de una revisión desde mi posición como curador autoexiliado en París, que se enfrenta continuamente a la validación de los imaginarios locales con relación al discurso eurocéntrico, y desde mi visión como personaje que le ha tocado trabajar como en distintas realidades completamente, abismalmente diferentes, como comunidades indígenas en el Bajo Orinoco o centros dedicados a los procesos tecnológicos en París. O sea, es como radicalmente distinto. Pero esto permite tener una visión amplia de las cosas, por supuesto, desde mi posición. No es... Y te permite tener una visión amplia de un poco de lo que está pasando, de cosas, de situaciones que se repiten dentro del circuito, dentro de los procesos de circulación, producción y adquisición de las prácticas artísticas contemporáneas. Evidentemente hay una serie de variantes que, a mi parecer, insisto, es una posición completamente personal, son situaciones recurrentes y que normalmente cuando tú quieres insertar la obra, entender una obra como objeto mercadeable que puede ser consumida bien sea por el circuito del arte o bien sea por una comunidad en particular, evidentemente afectan en los tres procesos, bien sea producción, presentación, adquisición. Pero un poco ¿de qué se trata todo este embrollo? O sea, principalmente es reconocer que el escenario globalizado, que no es nada nuevo, ha devenido en una transformación evidente en la forma de concebir el arte, y una transformación evidente inclusive en la forma de concebir las instituciones y concebir la circulación del producto estético. Esta nueva concepción de imágenes, según algunos teóricos, ha devenido un concepto que se llama altermodernidad. Quizás muchos de ustedes lo han visto, especialistas, que es un concepto directamente relacionado de una teoría francesa, por supuesto, que se llama altermundialismo, que es como una forma paralela a la globalización o un paso posterior o derivado de lo que ha sido el discurso globalizado en el mundo. Esta nueva teoría que define otro proceso histórico, es bastante nuevo, tiene más de 3 años como concepto, también define una forma de reconocimiento de determinadas formas, de determinados modelos estéticos que son redundantes en la contemporaneidad y que inclusive en algunos casos se reflejan en los modelos institucionales. La altermodernidad no es otra cosa que un reconocimiento de la creolización del mundo, es una forma de producir imágenes que deviene directamente de la mistura que te originó la globalización, y es una forma de producir imágenes que asume una posición distinta con relación a la historia, si la comparamos con la posición que tenía la posmodernidad. Normalmente la posmodernidad se preocupaba por revisar el pasado, se preocupaba por revisar los orígenes, se preocupaba por revisar las bases de las cosas. En este caso la altermodernidad parte de que el origen de todo, o el origen de los imaginarios, puede ser directamente el circuito globalizado. Y a partir de allí se genera una cultura creol, que es exactamente una cultura híbrida, mezclada por diferentes imaginarios, que deviene una serie de referentes que son utilizados por los artistas contemporáneos y que son guías en distintos procesos sociales contemporáneos. Sí, bueno, la altermodernidad es una posición con relación a un nuevo periodo histórico. Es sencillamente una posición diseñada por Nicolas Bourdieu, pero que de alguna manera está guiando
ciertas cosas redundantes en el arte y nos puede ayudar a entender cómo este proceso globalizado, o en qué devino este proceso globalizado con relación a la producción de imágenes. Esta es una imagen de Brigitte Timanía, que es uno de los artistas símbolos de esto que se llama altermodernidad. Esencialmente trabaja con procesos vinculados a la comida y trata de exhibir normalmente comidas tradicionales, como la preparación de la comida tradicional, inclusive la presentación de la comida tradicional como un proceso estético. Pero, ¿de dónde viene esto? O sea, como que este concepto bien teórico montado por algún parisino X. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra dinámica, evidentemente? Desde mi posición, insisto, principalmente viene por una relación entre lo que podemos llamar alta y baja cultura, una relación de centro y periferia. Es una relación que se origina con las bases de la globalización, que no es nada nueva, que inclusive podemos remontarla, podemos conseguir un ejemplo clave y grave en Sudamérica, que fue Potosí, no sé si algunos de ustedes conocen, que fue como la primera ciudad insertada dentro de la economía mundial y que dio paso y que abrió paso a uno de los primeros procesos modernizadores. Potosí era el lugar donde se traía toda la plata para alimentar a Europa y pagar las cuentas de Europa en el barroco, y era una ciudad casi tan grande o más grande que Londres o París en el siglo XVI, por ejemplo. Que evidentemente no existe dentro del circuito de la historia, evidentemente no existe dentro de los imaginarios del discurso eurocéntrico, y menos existe su producción estética, que era todo un imaginario colonial bastante rico y producto de estas dinámicas económicas. Esa misma historia se repite hoy en día con muchísimos modelos culturales, con el modelo Dubái, con el modelo China, con el modelo India, que es exactamente cómo esta relación entre la periferia o el centro de producción que alimenta al centro de poder se solapa y deja e ingresa de forma marginal a los discursos de circulación en el arte, circulación masiva en el arte. Evidentemente, esta dinámica, que no es nada nueva y que se acentúa en el siglo XX con la masificación de los productos culturales, con la aparición de la fotografía, con el reconocimiento de los más media, la podríamos, o yo la reconozco, la podemos reconocer desde 4 variantes, que son como temas que me parecen recurrentes, como les dije hace un rato. Está la localidad, que no es otra cosa que como un paso previo a esta altermodernidad, que es la forma como logran convivir discursos muy locales con el imaginario globalizado, lo que yo llamo nuevas corporalidades, que es la relación del hombre con el artefacto tecnológico, la transformación del concepto de espacio, la transformación del concepto del otro, la transformación de la visualidad, inclusive en el producto estético, la cultura urbana, que está directamente relacionada con todos los imaginarios urbanos, o los guetos urbanos que se dan en las grandes ciudades, bien sea ligados a género, ligados a la tradición tecnológica, o X, hip hop, cyberculture, punk culture, y todo lo que tiene que ver con las dinámicas postcoloniales, que es exactamente este proceso de reconocer a la periferia dentro de los mercados de circulación mundial. Insisto, cuando me refiero al mercado de circulación, no es necesariamente el mercado comercial del arte. Cuando hablo de mercado de circulación, también es cómo hacer que la obra sea consumible por cualquier tipo de persona, o inclusive cómo hacer que un producto institucional sea digerible o llegue a cualquier tipo de personas. Ese es el mercado macro de circulación.
Pero entonces, desde esta visión yo quería analizar algunos modelos institucionales, revisar algunos modelos institucionales que responden a estos esquemas. De entrada, podemos darle un ojo a lo que es el circuito de las bienales internacionales y analizar y ver dos modelos, particularmente Estambul y Venecia, que son dos de las bienales más grandes del planeta. Las dos nacen por razones completamente distintas y se mueven por razones completamente distintas. En este caso, Venecia, que es una de las bienales más viejas del planeta, de alguna manera representa exactamente este símbolo de la alta cultura en el planeta, del mercado del arte que está completamente establecido, que está inserto dentro de los circuitos comerciales y que representa un juego de poder clave que va más allá, muchísimo más allá de la reflexión estética. La Bienal de Venecia es una de las movidas económicas claves dentro del circuito del arte, que es el mercado, es uno, creo que es el segundo o tercer mercado clave del planeta. Ya va por la 52. Este año se celebró la 52 edición de la Bienal de Venecia, que se llama Iluminación. Un proyecto, no sé si ustedes saben cómo funciona la Bienal, que se centraba a partir de una colección, de una exposición principal que organiza el curador establece un tema y después cada país, según su necesidad y según su estrategia, su estrategia política para el momento, lleva a un grupo de artistas. Normalmente los artistas que van a la Bienal deberían ser artistas consolidados, porque exactamente es un escenario para validarse como nación. Este año, en la Bienal de Venecia, vamos a revisar como tres ejemplos claves. O sea, el primero de ellos es el pabellón americano, Gloria. No sé si, quizás muchos de ustedes lo vieron en prensa, lo vieron en la red. Gloria es creo que puede ser un muy buen ejemplo de cómo un país puede asumir al objeto arte como herramienta política y cómo un país puede asumir el objeto de arte como una forma de diplomacia, inclusive. En este caso, Gloria, el pabellón americano, decide involucrar a dos artistas de origen sudamericano, casualmente, para hablar sobre los discursos de poder del espacio americano que maneja el país. No es algo causal, por lo menos en mi posición, a pesar que ha sido un proyecto propuesto por un museo, no es algo casual de que particularmente sean dos sudamericanos y que sean dos que están hablando sobre esta situación. Es como una posición para mostrarse como un país democrático, como un país que reconoce, que utiliza el capital humano como para alimentar su discurso de poder, su máquina de guerra, y como un país que es capaz de mirarse, inclusive, con una posición bastante plural. En este caso ellos hicieron una alianza con un par de atletas de la selección olímpica, un grupo de atletas de la selección olímpica norteamericana, para que hicieran una serie de acciones vinculadas con objetos que ellos previamente habían ubicado. Estas son unas esculturas vaciadas que a partir de un molde de los asientos de lujo de American Airlines, donde estas dos chicas comienzan a hacer una serie de movimientos imposibles con relación a estas esculturas. Está la otra pieza frontal, que fue como una de las más fotografiadas de la Bienal, donde ellos sencillamente voltean un tanque de guerra y colocan a este personaje atleta, medallista olímpico, trigueño por cierto, a movilizar este tanque de guerra como si fuera una máquina deportiva. Al mismo tiempo lo colocaban sobre pedestales dentro del pabellón, al mismo tiempo lo colocaban a él como símbolo de la nacionalidad y del patriotismo americano. También está esta última pieza, que lamentablemente no se ve mucho, que se activaba con tu tarjeta de crédito o de débito, y según la cantidad de dinero que tuvieses en la cuenta, producía más o menos sonido. La pieza.
Sí, era como... En la tercera sala del mismo pabellón estaban esta serie de videos, eran 2 videos en realidad, que se estaban en paralelo, donde, bueno, ellos no hacen otra cosa que buscar algunos chicos vinculados al hip hop de la zona, y presentarlos como imagen nacional, como bandera paradójica de la identidad local. Paradójica porque pasó también en Puerto Rico, frente a ciertos escenarios en ruinas, frente a ciertos escenarios algo devastados, que es un poco lo que algo que podría ser una alegoría en torno a la situación de la isla con Norteamérica. Hay otro pabellón que lo estoy colocando principalmente porque me interesó, tan descarado como eso, pero también es una posición política mucho más conceptual y diluida. En este caso es el pabellón de Austria. Ellos deciden apostar por una crítica a la modernidad, generando una serie de laberintos donde aparecen cuadros clásicos de su historiografía moderna, intervenidos, obligándolos a sonreír, obligándolos a abrir los ojos, obligándolos a mostrar los dientes, a generar poses inorgánicas, un poco haciendo alusión exactamente a la dinámica del discurso moderno, que a pesar de que se haya producido con ellos, en todos los lugares donde se dio este sueño de progreso moderno, generalmente fue algo que cortaba el crecimiento orgánico de las cosas. Tenemos otro pabellón, el que ganó el premio al León de Oro en la Bienal de Venecia. No el León de Oro, perdón, el que ganó el premio al pabellón, que es el pabellón de Alemania. Ellos apostaron por ir sobre el seguro, con un proyecto que ambientaba una gran catedral, y en homenaje a la tragedia nazi. Es algo que evidentemente cualquier judío de los que tienen poder en el planeta podría sensibilizar, y es algo que evidentemente les abría paso porque estaban jugando con la memoria colectiva del circuito que tiene poder. Y independientemente que la obra estaba bien resuelta, no era mala, pero era como una especie de tiro al piso. Tú sabes que si tú quieres insertar ese discurso públicamente y hacer que ese discurso llegue, tienes que tratar de generar algún tipo de link con las personas que deciden o con tu público clave de interés. En este caso, Alemania apostó por seguir remasticando su historia trágica. Inglaterra asumió una posición mucho más soft, con un pabellón que no ha tenido mucha cobertura en medios, porque era como bastante abstracto. Inglaterra sencillamente hace como un recuento sobre lo que ha sido su tradición industrial y arman como 7 espacios que son unos falsos históricos que reproducían lugares claves de fábricas modernas que se desarrollaron en Inglaterra. Sencillamente tú vas transitando por todas estas fábricas en la medida actual. Grecia no colocó nada, un pabellón en blanco, que era el edificio lo que se mostraba sencillamente. O sea, aquí hay algo que como modelo expositivo es recurrente en Venecia y que en el caso de Grecia funcionó muy bien, que es que ellos apostaron por generar un punto de tensión. Cuando vas a una bienal tienes que hacerte visible de alguna manera. En medio de tanta cosa, tanta imagen, quizás un punto de silencio, un punto de respiro era la estrategia más adecuada para que ellos consideraron para poder entrar dentro del imaginario de los espectadores. Este pabellón tampoco ha tenido mucha cobertura. Está el pabellón de Corea, que era uno de los pocos pabellones que tenía una estética algo más ligada al imaginario del consumo de masas, algo más ligada al imaginario global, inclusive más lúdica, que también hacía una reflexión sobre los juegos de poder y la sutileza con la que se maneja el poder en Asia.
este caso creo que pueden ver, hay una serie de personajes francotiradores detrás de las flores. Estos eran afiches que cubrían todas las paredes, aparentemente muy suaves y sutiles, donde aparecían estos personajes, y había unos espejos vinculados a estos afiches, donde cuando te acercabas a ver las flores que se reflejaban, aparecían unos francotiradores que daban la sensación de que el espejo se estaba rompiendo y que te estaban acribillando. El pabellón de Portugal, que lo coloqué solo porque me pareció un recurso estratégico como muy resuelto formalmente, con Francisco Tropa. Ellos no tienen pabellón formal, pero consiguieron un espacio paralelo a la Bienal. Emiratos Árabes. En este caso ellos son uno de los pocos países que apostaron por experimentar con el formato museográfico de una forma verdaderamente agresiva, inclusive más que Austria. Los Emiratos generan como un gran dispositivo con objetos provenientes de distintos artistas que de alguna manera hablaban como sobre las ruinas de guerra y estructuraban una gran cámara de maravillas a través de la cual ibas recorriendo y consiguiendo informaciones disgregadas y clasificadas con una visión bastante antropológica. Chile. En este caso Chile no ha tenido muchísima fuerza, mucha fuerza en las finales anteriores. Este año decidió, gracias al apoyo de una empresa que se encarga de la exportación de vinos y frutas, causalmente, y que se encarga de promover la economía chilena en el exterior, vincularse con Fernando Prats para apostar por un proyecto que hablaba sobre su identidad y sobre la influencia de la geografía en la construcción de los imaginarios chilenos. En este caso, por supuesto, si iba a hablar de imaginarios, de geografía y de identidad, la jugada más segura y clave era tocar el tema de los mineros en Chile, que este año tuvo una cobertura mundial gravísima. Y eso era una entrada para ingresar a los medios, una entrada para tocar la sensibilidad del otro y para hablar de lo que pasaba con el país, claramente. En este caso, la obra estaba muy bien resuelta. Se buscan hombres para viajes arriesgados, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total y peligro constante. Regreso a algo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Pero fue como un modelo bien acertado a nivel de explotación. Argentina era primera vez que participaba, que tenía un pabellón, que estrenaba su pabellón. En este caso fue como un joven escultor que está yendo muy bien dentro del circuito internacional, que arma como unos grandes elementos de concreto, que son unos personajes fantásticos, ficcionados. En este caso muy bien resueltos en el espacio, con muchísima presencia formal, que jugaban a generar también una experiencia de choque con el espectador. Entrabas allí y te sentías casi abrumado e invadido por la escala de estos personajes que ocupaban toda la sala, pues sencillamente era como un gran animalejo que se montaba dentro del pabellón. Esta es la imagen de Francisco Atelán, con una intervención en el pabellón central, Cindy Sherman. Este otro ejemplo que es signo exactamente un reconocimiento de estas variantes postcoloniales, de estas variantes dentro de que arman y hilan los juegos de poder dentro del circuito del arte. Este proyecto de David Pérez Carradavis, no sé si lo conocen acá en la isla. Bueno, Juan Carlos sí, evidentemente. Él busca un personaje invidente de República Dominicana y que levanta en sus brazos a una chica mutilada y comienza a caminar por toda la ciudad, mientras la chica mutilada le guía al personaje invidente hasta la frontera. Sencillamente es una apología como bastante dramática, pero también conmovedora, sobre la situación política entre estos dos países. Es hablar, es posicionarse. Esta pieza está ubicada dentro del pabellón latinoamericano, que este año celebraba los 200 años de la independencia.
Otra pieza dentro de estas que también apuesta por esta revisión postcolonialista y que también, o esta discusión postcolonialista, es el proyecto de Alexander Apóstol, un artista venezolano, uno de los artistas con mayor proyección. Él invitó a una serie de personajes de las barriadas de Caracas a que leyeran la Carta de Jamaica. Pero hay un detalle, no sé si ustedes saben que la Carta de Liberación para los pueblos sudamericanos fue escrita en inglés. Cuando ningún pueblo en Sudamérica habla inglés, ningún país sudamericano habla inglés, a excepción de la Guyana inglesa. De alguna manera esta Carta de Jamaica marca un tránsito entre el proceso colonialista español y otras formas de colonización más bien ligadas al imaginario anglosajón. Entonces exactamente era una paradoja sobre los procesos modernizadores, los proyectos de progreso en Sudamérica, que terminaba siendo algo bastante sarcástico con estos personajes, de que evidentemente no hablaban inglés, convertían la carta en un pastiche. Hungría. Este pabellón lo quería mostrar solamente también por su efectismo. Es un pabellón que juega también a generar una gran imagen que narra el proceso de fabricación, uso y destrucción de un vehículo a través de una opereta que cantan los empleados de una fábrica de automóviles de Hungría. Este otro pabellón que tampoco ha tenido muchísima cobertura en medios, extrañamente, que es el de Israel. Ellos también apostaron por reconocerse como una nación plural, una nación que revisa su problemática, y hicieron un proyecto sobre la Franja de Gaza, donde convierten el pabellón, lo transforman por completo, lo convierten en una planta de tratamiento y donde comienza a aparecer una serie de videos, de instalaciones que hablan exactamente sobre esa problemática. Uno de estos videos es este, donde un chico palestino y un israelí, por un transcurso de 24 horas, redibujan el plano de la frontera en la arena, exactamente dentro de un espacio utópico de reflexión. Cada uno según su versión de cuál debe ser el territorio. Aparecen estos videos en la parte superior del pabellón, donde sencillamente las bases se disuelven dentro de esta discusión bizantina. O sea, como vimos, este es como el referente de la madre de las bienales del país. Es un proyecto que responde a obras que normalmente en sus países están muy consolidadas, que normalmente ya están insertas dentro del mercado del arte, que tienen lenguajes aceptados inclusive como dentro de los procesos de circulación, que si bien responden desde su discursiva a determinadas variantes productos del imaginario globalizado, si bien responden a cierto intento de revisión histórica o social, no asumen riesgo. Normalmente en Venecia, los países centrados, serios, no Venezuela, no asumen riesgo. Porque hay mucho dinero por medio y hay mucho juego de poderes de por medio. En Venecia se reúnen los príncipes, claves, coleccionistas del planeta, los magnates, los modelos políticos, en 4 días durante la ciudad. La ciudad está casi que cerrada, con 50 yates parados en la puerta y todos los hoteles de lujo colapsados. Eso te dice algo de lo que se juega en Venecia. Estambul es otra historia. En este caso, Estambul es una bienal más joven, que tiene 25 años, que nace inicialmente para darle visibilidad a los artistas de Turquía. Y nace como un proyecto académico para traer a Turquía algo de lo que pasaba en el mundo occidental, en un intento, por supuesto, de posicionar a Turquía como un espacio de confrontación estética dentro del escenario mundial, que para su momento no era. Turquía, cuando se genera la Bienal, según lo que estuve leyendo, no es que soy un especialista en Turquía, estaba anclada con unos procesos formativos bastante clásicos, tenía una serie de artistas produciendo de forma palpitante porque no tenían espacio de exhibición. Entonces la Bienal de alguna manera respondió a esta situación y por supuesto
a la necesidad de generar más turismo en la isla. Este año Estambul sigue apostando por generar un nuevo polo e involucraron a 2 curadores sudamericanos, casualmente. Y casualmente gran parte de los artistas son sudamericanos y orientales. Casi no hay representación de artistas de las grandes potencias. Esto también es parte de la política de generar otro polo de desarrollo y de tratar de reescribir la historia con relación a estas dinámicas de centro y periferia. Ellos tomaron como punto de partida la obra de Félix González Torres, que es un artista cubano-americano fallecido, que tenía como múltiples lecturas, se paseaba por resoluciones formales vinculadas al minimalismo, se paseaba por los activismos políticos, se paseaba por la revisión de la identidad, de los espacios, de los procesos autobiográficos. O sea, a partir de eso ellos arman el tema. Una bienal que pretendía ser política, pero que termina siendo un proyecto bastante íntimo, con otra escala completamente distinta, concentrada solamente en 2 pequeños edificios, con muchas obras de pequeña escala, con muchas obras muy artesanales, con muchas obras inclusive de artistas claves dentro de nuestra historiografía que no habían estado representados antes en la Bienal. Como proceso de revisión histórica es interesantísimo, inclusive como modelo expositivo. Y a su vez ellos apostaron como por generar un formato donde organizaban pequeñas exposiciones individuales de artistas, que en general eran 30 si no me equivoco, y pequeñas exposiciones que eran presentadas como archivos, donde incluían grupos de 5 a 15 artistas. Y las obras normalmente se solapaban unas a otras. No tenían una lectura como pieza única, sino que se mostraban en relación entre sí. Por ejemplo, esta pieza donde tiene una franja blanca que es parte de una obra que dialoga con las fotografías azules, que son otra obra, y la otra masa, que es una tercera pieza. Igual pasó, porque está cortada como esto. No, X, está cortada la imagen del lado. O estas otras como la de atrás, donde se solapaban unas instalaciones sobre los textos y sobre las fotografías locales. Ellos también jugaron un poco con esta bienal a generar sorpresas, exactamente para aumentar la curiosidad en torno al proyecto, y nunca dieron los nombres de los artistas hasta 2 días antes de la inauguración. Nunca se supo exactamente quién participaba en la bienal. Sencillamente a ellos les interesaba producir, mostrar obras y mostrar estos pequeños archivos a manera de lectura global. Como ves, como les dije hace un rato, son obras muy artesanales, muy manuales, que revisan nuestras dinámicas políticas. Incluyeron inclusive grupos activistas como el Grupo Material, que es un grupo activo a finales de los 80 en pro de... activo en contra de la difusión del VIH, o este colectivo de ceramistas de Sudáfrica que también trabajó haciendo campaña en contra del VIH, de la difusión del VIH, o proyectos indígenas de Sudáfrica. Dora Mauer, trataron de hacer muchos diálogos entre artistas sudamericanos y artistas orientales, situación que era como bien interesante desde nuestra perspectiva. O tocando temas de alguna manera conflictivos dentro de las dinámicas políticas del país, como por ejemplo en el caso de esta obra que hablaba sobre el imaginario homosexual en el mundo musulmán, y que generó una serie de conflictos internos complejos. Estaba casi escondida detrás de una cortina y es una de las obras más vetadas dentro de la Bienal. La única obra en la Bienal de Estambul que trabajaba con un proceso electrónico, mecánico, es esta pieza de Julieta Aranda, que es una máquina para destrozar libros de historia. Formalmente su preocupación, por supuesto, no es la tecnología, pero es como la única. Hago este comentario porque ahorita vamos a ver otros modelos
que responden a otro tipo de variantes. De Carbeiro, que hace una reflexión sobre la visión concreta brasileira. Pei, Charlotte, Wilfredo Prieto. Estaba literalmente la patilla filmada dentro de la sala. Pero, o sea, como estamos viendo, o sea, estos son como los dos modelos claves y bases de lo que es el mercado del arte. Pero realmente responden estos dos modelos a la situación de los procesos artísticos contemporáneos. Realmente responden estos dos modelos a una visión plural que reconoce una nueva forma de producir imágenes en la creación actual. Es como una pregunta que me hago normalmente. Hay otros modelos, un poco como respuesta a esto, que desde mi parecer responden a otras formas de reconocer el arte. Y exactamente a estas otras variantes que intentan reescribir una historia todavía no formalizada dentro del mundo del arte. Quería compartir con ustedes exactamente a partir de estos esquemas el proyecto de la Gaëtterie. Es un espacio nuevo que se abrió en París este año, dedicado solamente a la difusión de proyectos vinculados con la cultura urbana. La Gaëtterie remodela un teatro antiguo con una estrategia de la alcaldía para revitalizar París. Que París, por mucho mito que sea, es una ciudad que está realmente congelada dentro del circuito del arte, donde las instituciones están todavía muy centradas en preservar su valor histórico, preservar su tradición y preservar su estatus. Y muy pocas instituciones se abren a otro tipo de lecturas. En este caso surge este espacio con una intención política un año antes de las elecciones para darle cabida a los jóvenes de la ciudad y reconocer una dinámica mundial que de alguna manera también está ligada a, que también los posiciona como espacio dominante. En este caso, esta dinámica mundial es todo lo vinculado al imaginario multimedia y de los objetos urbanos. La Gaëtterie es un edificio de 5 pisos, tiene un piso completamente dedicado a los videojuegos, 2 salas de investigación para música electrónica, un espacio donde se realizan semanalmente los afters de la ciudad con los mejores DJs del planeta, una serie de plataformas para intervenciones experimentales de textos y para proyectos de NetArt, y una sala de exposiciones dedicada solamente a imaginario de los guetos urbanos, proyectos de skate, proyectos de hip hop, proyectos de X cantidad de new cultural building in Paris. It's a new project. Muestra It's a whole theater transformed in a cultural center dedicated to digital cultures. It's the opening of a major actor in this city. Invited to create the first works to be shown in this institution, which was obviously a fantastic opportunity for us. This building and this place is full of technology, it's totally interconnected. La Gaëtterie Estos piezas rosadas son dispositivos para juegos de video. Hacen mensualmente exposiciones de juegos de video y confrontaciones de juegos de video. Esta es la cámara para hacer instalaciones sonoras. Tiene un espacio solo para instalaciones sonoras. With an infrastructure that actually supports all your ideas, supports whatever you like to do. We like to think we're kind of bringing personality to the building. Tiene otra sala equipada con pantallas móviles, láser y paredes móviles que permite realizar proyectos numéricos, siempre cultura numérica. Son obras diseñadas solamente desde el ordenador. Which allows us to treat the building as one canvas. When I made my composition, I've got the architectural plans in front of me, and I draw where in space the sound should go, how far it should travel, how quickly it should travel.
Esta es la exposición. All the works that you're looking at have this theme that your position and your face or your image are being scanned in by a computer and they're being analysed in some way. So the overall feeling is one where you're being observed, scanned, categorised, judged in a way. But it's very simple and it's very playful. With a slight sinister undertone. It raises a question for the visitor whether he's controlling the installation or actually the installation is supervising the... Which can be traced and tracked. So we're quite interested in that idea that you're always under scrutiny, and this is almost like a voluntary thing. Bueno, este es sencillamente un modelo que me parece como interesante discutir con ustedes si tratamos de entender cómo los formatos culturales inclusive se pueden adaptar a entender el producto estético como algo mercadeable. Es un modelo que hasta el momento ha sido muy exitoso en París. De hecho, cada vez que se organiza un evento, las colas pueden ser hasta de 4 cuadras para ingresar. O las entradas para las conferencias se venden a las 2 horas después que salen en internet, porque se ha convertido como el único espacio que le da visibilidad a los jóvenes y a todo esto que no entra dentro de lo que se entiende todavía formalmente como alta cultura, que no está reconocido inclusive formalmente dentro del circuito del arte internacional, pero que tampoco es nuevo, tiene 50, 60 años, y que ya marca toda una tradición dentro de la cultura contemporánea, ya es clásico dentro de nuestra cultura. Otro espacio que trabaja en la misma línea, pero dedicado solamente a la relación del hombre y la tecnología, es The Cube. Este espacio tiene 10 años, también está en París, y ellos son como una especie de centro de investigación y producción estética que se encarga de financiar proyectos. Vinculadas a robótica, la cultura hacker, la biotecnología, la bioética, las vinculaciones genéticas, la animación digital. Es un proyecto que por su ubicación no tiene tanto éxito como la Gaieté Lyric, pero marca un referente dentro de las instituciones europeas y dentro de los nuevos modelos institucionales en Europa, como un espacio articulado con los imaginarios contemporáneos. En el Cube podemos llegar a ver piezas como las de, no sé, Eduardo Kraft, no sé si lo conocen, que es un artista brasileño que genera alteraciones genéticas para producir sus obras. Este es o Youssef Merhi, que es un artista venezolano que realizó por 5 años el hackeo de la cuenta presidencial de la cuenta de nuestro presidente y mostró exactamente ese proceso como una obra que hablaba del imaginario de los venezolanos. O Miguel Chevalier, que es un artista francés que apuesta por reconsideraciones en torno al paisaje tradicional y generando paisajes híbridos, mutantes, con una visión futurista apocalíptica, y apocalíptica en algunos casos. O eventos que hablan exactamente sobre la dinámica cotidiana vinculada al chat, a la cibercultura, a las nuevas formas de interconexión. No es un espacio casual, no es un espacio a la deriva, pero responde a una realidad que existe. Y que, como ven, no tiene entrada dentro de los grandes circuitos del arte. Pero, ¿cómo se traduce eso? Estos modelos de gestión en el contexto sudamericano.
sea, cómo se traducen, cómo pueden ver también modelos desde nuestra realidad. Quería mostrarles dos proyectos positivos venezolanos que de alguna manera son respuestas a las dinámicas sudamericanas y los presupuestos sudamericanos. Uno de ellos es la velada Santa Lucía, que ya va en otra línea. En este caso no es la tecnología que importa, no es la cultura urbana, sino generar un diálogo entre un grupo social determinado en una ciudad que normalmente estaba en la periferia del país y la producción estética de la ciudad o del país. La velada Santa Lucía tiene 10 años, ahora se ha convertido en un proceso, en uno de los principales encuentros de arte en Venezuela. Fue un proyecto que nació gracias a un artista venezolano que vive en Alemania, que se compró una casa en un barrio bastante peligroso de Maracaibo. Un buen día decidió hacer una exposición en su casa y la casa de la vecina, y con 5 artistas, le funcionó bien, y el año siguiente involucró un grupo mucho más grande y convenció a los vecinos de que abrieran las puertas de sus casas y dejaran que los artistas instalaran obras en las puertas de sus casas durante 3 días. Entonces es un proyecto que se convierte como una especie de fiesta popular, donde no siempre las obras son las mejores, no siempre las obras se vinculan con el espacio, pero se establece un contacto directo entre el artista y la comunidad, y se establece un proceso de activación de un casco histórico que estaba bastante deprimido, en una ciudad que tiene una producción artística muy fuerte, pero que seguía periférica con relación a la dinámica de lo que pasaba en el país, y siempre seguía periférica con relación a Caracas, la capital. Actualmente en la velada participan unos 500 artistas cada año. Es un proyecto de 3 días y pueden tener hasta 10.000 personas en la noche de la apertura. Es realmente una cosa que se ha desbordado. Normalmente las propuestas se apoderan de los espacios cotidianos y hacen intervenciones con lo que se tiene. Bien sea involucrando un curador por casa o involucrando un grupo de artistas o un artista por casa. Y pasan cosas como estas, donde las obras comienzan a dialogar y comienzan a generar nuevos archivos con relación a lo que se tiene. O estas donde obras bastante tradicionales, al ser presentadas desde otra óptica, generan nuevas lecturas, tanto para la obra como para el espacio en el que se está insertando. Esta intervención de Pedro Terán, que hablaba sobre el mito del Dorado y cubrió por completo una fachada de una casa con hojilla de oro. O por intervenciones de artistas gráficos o personajes que hacen campañas publicitarias para los líderes de la comunidad o para los rostros claves de la barriada. Eso es Santa Lucía. Es uno de los modelos que a mi parecer puede funcionar muy bien dentro de esta dinámica de debatir entre centro y periferia, y dentro de nuestra dinámica como iberoamericanos, no sudamericanos, como latinos. Otro proyecto en esta misma línea, quería compartir con ustedes, uno que se llama Sancocho en el Mercado. Fue un proyecto que hice yo, donde exactamente partíamos de esta misma necesidad de generar diálogos íntimos entre la creación y el espectador común, que normalmente no consume arte, y mercadear una institución que tenía 16 años tratando de abrirse y nadie nos quería que íbamos a abrir, y a nadie le interesaba que Carrizo era eso, y mucho menos tenía referente ni de exposición, ni de arte, ni de cultura desde la visión eurocéntrica, desde la visión de la alta cultura. Un proyecto casi sobredimensionado, pero una de las ciudades más ricas del país. Entonces, partiendo de esa dinámica, partiendo de la situación, de la realidad de que no teníamos dinero para generar una gran colección, lo que hicimos, la intención era, dentro del perfil del museo, que se considera como espacio experimental, generar conexión, generar un producto paralelo al de las instituciones grandes, conectándonos con los estudiantes de arte de todo el país y presentando el museo no como un elemento consagrador del producto visual, sino como un elemento productor y generador de discursos. O sea, entender el museo más como una institución activa dentro de una comunidad
que tiene graves problemas de identidad, que tiene graves problemas económicos y todo, paradójicamente, a pesar que es muy rica, y que no le interesa el arte y donde el arte no es un valor de entrada. De hecho, ni siquiera la palabra arte existe dentro del vocabulario de las comunidades indígenas que habitan la zona. Algo tan base como eso, ni siquiera existe la palabra dentro de su vocabulario, de los guaraos y los que son los que viven en la zona. Entonces, bueno, invité a 105 artistas jóvenes de todo el país a que vivieran dentro del museo durante 3 días y que hiciéramos un proyecto de arte público donde tenían que llegar sin obra, era la pauta. Y sí. ¿Tienen algún concepto paralelo al arte? ¿Que son indígenas? No. ¿No? No, pero es que no, es artesanía, no existe. La producción manual es algo vinculado a la ritualidad. Y es algo que mucha gente lo hace, pero no existe el arte desde la visión En términos conceptuales estoy hablando, o sea, un concepto de arte no existe. No, es que no existe la palabra. Como concepto no existe en su comunidad. Existe la producción manual, hacen cestería, hacen cosas, pero no existe el arte. Igual como pasa con muchísimas comunidades fuera del discurso occidental. Entonces, en este contexto, bueno, los estudiantes habitaban dentro de la pauta era que tenían que habitar dentro del museo durante 3 días. Me interesaba en primera instancia que se generara una red entre ellos, una conversación de arte entre ellos, porque no existe ningún tipo de conexión entre las escuelas de arte del país. Tienen estudiantes de 7 ciudades distintas. Y que se generara una red con la institución, inclusive con los vecinos que bordeaban el espacio. Entonces cada estudiante tenía que escoger un comerciante, que ya los habíamos convencido con anterioridad, preguntarle sobre su historia, explicarle para qué sirve el arte contemporáneo y cómo se puede relacionar el arte contemporáneo con su historia y generar un proyecto a partir del reconocimiento de las cualidades físicas y simbólicas del lugar. No interesaba el proyecto final, no interesaba la forma final de la obra. Tampoco interesaba armar una exposición con un hilo regular de recorrido. Sencillamente me interesaba exactamente esa conversación entre ellos y esa conversación entre ellos y los comerciantes. Mientras se da esa conversación en paralelo, la comunidad de las barriadas preparaba sopas tradicionales dentro del museo y en la fachada, en distintos lugares, eran 10 calderos ubicados en distintos lugares, para darle a los artistas y para darle a los comerciantes. Como mientras pasaba el tránsito de estas 4 horas de conversación. Casi la mayor parte de las obras fueron vinculadas al performance, la mayor parte de las obras fueron procesos inmateriales, muchas intervenciones sonoras, muchas situaciones efímeras. Hubo un grupo de artistas que hackeó la cuenta del PSUV, que es el partido tradicional del presidente. Hubo un chico que estuvo 20 horas haciendo mantras frente a este mural de Chávez, que está dentro del complejo cultural, casi lo sacan a golpes. Hubo otro chico que recogió todos los trans y pordioseros que viven frente al museo para generar una marcha en pro de la diversidad sexual. Estas 2 chicas convencieron a un señor que vendía cochino, carne fresca en el mercado, el museo está ubicado en el mercado antiguo, de que las rematara a diario como carne fresca, y literalmente era rematada. Y eso armó como paraíso el mercado. Este señor, que nunca se había visto una obra de arte, que nunca se había visto un performance, se adaptó por completo, entendió por completo que esa obra podía de alguna manera hablar sobre lo que eran sus dinámicas cotidianas y sobre lo que era su posición con relación a la mujer, y se integró maravillosamente bien a estas niñas, convirtiéndose, bueno, en el subastador de carne fresca femenina. Por supuesto, este evento terminó como una gran fiesta popular. A los jóvenes los puso como eufóricos, pero a los políticos no los convenció mucho realmente, porque no representaba esa imagen de lo que se entiende como arte y lo que se entiende que debe ser arte, que es el objeto formal, compositivo,
que habla y que le da estatus a la ciudad. Que debería elevar el nivel de vida y elevar el nivel de la ciudad. Pero esa posición moderna del arte no era la que me interesaba en ese momento, y menos por una institución nueva. Pero, bien. O sea, estos dos modelos son como... O sea, son los dos modelos que de alguna manera les sugerí a la gente de Coamo que podrían llegar a funcionar. Creo que es necesario pensar en, tanto desde la producción como desde la promoción del proyecto estético, pensar en situaciones que reconozcan nuestra pluralidad de discursos y reconozcan el dinamismo que tiene la cultura contemporánea, que evidentemente se refleja en la producción estética. Paradójicamente los iberoamericanos, o inclusive los países que llamamos en vías de desarrollo, siempre tratamos de reproducir modelos de la alta cultura con una necesidad de validarnos dentro de un escenario. Pero ¿qué pasa si comenzamos a generar lecturas híbridas, lecturas cruzadas, lecturas que reconozcan la cotidianidad, que reconozcan el imaginario del día a día con relación a lo que se produce en sus distintos modos? Y no es que la obra preocupada sola por formalismos no tenga vigencia. El problema es cómo insertas esa obra entre un contexto determinado y cómo esa obra responde a un mercado de consumo, bien sea social o económico, principalmente el que más me interesa es el sociológico, y cómo se puede llegar a integrar entre un mercado de consumo, inclusive cómo esa institución o ese modelo expositivo se puede integrar dentro de un mercado de consumo particular. Un poco por ahí va como la base de lo que me interesaba como discusión. Está como súper salteada de manera de collage, porque realmente esta fue una presentación que se hizo en el transcurso de 2 días, donde se tradujo todos estos ejercicios prácticos en el espacio y se tradujo a ejercicios de reconocimiento del lugar y a llevar a los artistas a pensar sobre modelos alternativos de circulación en la obra de arte y modelos alternativos de producción en la obra de arte. Hicimos un par de ejercicios que a mi parecer fueron muy exitosos. Uno de ellos era generar un proyecto en red a partir del TAS, que es un formato, un concepto de la poesía anarquista diseñado por Hakim Bey a finales de los 80, que se llama Zona Temporalmente Autónoma del Poder Institucional. Ellos tienen que diseñar un proyecto que alterara la realidad y que generara una reflexión en torno a los discursos de poder en la isla, partiendo que normalmente la realidad es una construcción de los discursos de poder, es solamente una posición con relación a las cosas. Surgieron solamente 2 propuestas colectivas, pero muy atinadas, muy estructuradas, que generaban como noticias ficticias sobre situaciones en la isla, que se lograron colocar en la red por un periodo de tiempo determinado, y que, bueno, los hicieron pensar como en otra posibilidad, desde su preocupación, desde su medio expresivo, pero otra posibilidad de circulación para la obra. El otro proyecto fue otro ejercicio fue como más sencillo, que era llevarlos a reconocer el espacio físico y simbólico, y a partir de eso producir una pieza. Tratando de entender que la obra sencillamente deja de ser tuya cuando sale del taller, y en lo que se inserta en otro lugar tiene que convertirse en parte de un discurso genérico, y que la obra puede nacer de un reconocimiento real del espacio físico del lugar, que evidentemente nunca puede forzar las obras a cambiar de formato porque sí. Bueno, como por ahí iba el asunto, me interesaba principalmente como discutir, hablar, no sé, se fue como mucho tiempo. Bien. ¿Abrimos a preguntas? Sí. Sí. Fue una experiencia muy linda porque, por ejemplo, él nos llevó primero al baño de varones a intervenirlo, el grupo que estábamos. Después fuimos en lo que es el pasillo
del centro de convenciones de Coamo, que es enorme, y nos dio 5 objetos totalmente diferentes para crear y ganarlos y desarrollar una muestra en un espacio público. Y finalmente terminamos en el Museo Histórico de Coamo, donde nos hizo entrelazar la memoria y la historia de esa institución y desarrollar obra nueva. O sea, fueron unos ejercicios, los 3 totalmente diferentes y muy lindos, ¿no? Donde te hace repensar tu obra, te hace cambiar un poco, ¿no? Y salir también del taller y crear un proceso creativo totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer en el taller. Así que en eso fue un éxito rotundo, que yo espero que tengamos de vuelta rolando para que ustedes tengan esa misma Sí, era como un experiencia. poco preguntarse cómo se ubica tu obra dentro de estas dinámicas globales, cómo se ubica tu obra dentro de esta producción de imágenes, dentro, que no es nada nuevo, 60, 70 años, sí, y cómo se ubica inclusive el modelo de circulación que tú conoces dentro de esto, para a partir de esa revisión generar un modelo acorde con lo que ellos pueden desarrollar. ¿Tienen dudas, preguntas que quieran hacer? Comentarios, ¿Algún sí. comentario? Mucha información. Maravillosa, genial ver encontrarse con esto, pero qué maravilla es también poder encontrarse con procesos de revisión local, con procesos de revisión local sin querer parecerse a, sin querer ser como, sencillamente como mi visión, también como venezolano, porque nosotros afortunadamente tuvimos hasta hace un tiempo, Carlos sabe mejor que yo, una tradición museológica muy fuerte, donde habían distintos formatos institucionales que respondían exactamente al contexto, apostaban por formato de la nueva museología, que ya no es nueva, tiene 40 años, y apostaban por la reflexión o la revisión de nuestra identidad. El caso de Puerto Rico tiene unas variantes muy particulares entre su identidad y entre nuestra situación política. Ahora, también es interesante que nosotros evaluamos que vivimos acá en el área metro, con algunos compañeros que vinieron del área norte, taller Abacoa, bienvenidos, para que los conozcan, Noé y su grupo vienen de este Arecibo, ya que PRO está llegando a la isla y que nos unamos todos, ¿verdad?, como isla y como gremio, están reflexionando sobre el arte y buscando unas alternativas bien interesantes, y yo creo que eso es muy importante y debemos empezar a establecer unos diálogos más cercanos dentro de lo que es nuestro territorio, ¿no? Sí, ¿qué dice? Bueno, esto es muy lindo, se busca esta permanencia y trascendencia de la obra, porque yo lo que veo es que todo es como bien contenido en tiempo y como que no busca de ninguna manera proyectarse de aquí a 20, 30 años como una obra que se pueda volver a revisar de aquí a 20 o 30 años, ¿verdad? No, claro que se puede revisar, pero cambia formato. Es exactamente una de las diferencias entre la concepción de la obra moderna y la concepción de la obra contemporánea, o vincular al posmodernismo, es que la fuerza, el foco central no está ubicado en torno al objeto. Exactamente, la desmaterialización, la situación efímera, la situación permeable, se convierte casi en un valor en el momento de conseguir una obra contemporánea. Pero es un valor que responde a la dinámica cultural contemporánea, a la forma masiva de reproducir imágenes, que responde a la forma de comunicarse en la contemporaneidad, que responde a exactamente estas nuevas corporalidades que vienen de nuestro vínculo con la tecnología. Y sin embargo son obras que se pueden revisar. O sea, hay obras, el performance del videoarte no es nada nuevo. O sea, y tú puedes, desde el documento, revisar la obra 30, 20, 40 años después, sin ningún problema. Y se está haciendo. Es un problema más que todo para los conservadores, pero se está haciendo. La revisas desde un segundo estado, que en este caso es el documento, que es la segunda fase de la obra contemporánea. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Pregunta, cuando estabas hablando en Coamo, cuando fueron así que hicieron una obra, ¿qué tipo de obra? ¿Como más como un performance? No, lo que... No, aquí Rolando nos dio, por ejemplo, fue el niño Pantaleón, era uno de los objetos, una pieza arqueológica, Sí. este video de Alori Calzadilla,
en proyección un caballo blanco disecado, un texto sobre la identidad de Puerto Rico. Eran los 5 objetos, ¿verdad? Sí. No se me quedó ninguno. Sí, era como llevarlos a que pensaran en Un diálogo las obras entre con ellos. relación al espacio, un diálogo en las obras. Inclusive era un ejercicio muy primario de cómo presentar un proyecto expositivo, Levantar un plan. como levantando un plan, armando diálogos, armando un mini guión museológico. Era como, esa era la pauta. La próxima vez va. El otro ejercicio ¿Y no tiene foto de lo que hicieron en Cuba? Si la próxima vez vayan a Coamo, otro ejercicio era que les daba un minuto y medio en el baño a cada uno con 4 objetos para que hicieran esos objetos visibles dentro del baño. Y bueno, comenzábamos a discutir después sobre la relación de esos objetos con el espacio, sobre la relación de los objetos entre ellos. Era como un mini ejercicio curatorial y museográfico, pero que también los llevaba a repensar su obra con relación al espacio, independientemente como del medio expresivo que tuviesen. Pues por ejemplo en el museo, después cuando fuimos al museo, un señor que realizaba paisaje académico sobre óleo, llegó como una serie de exploraciones súper interesantes con su paisaje, donde comenzaba a superponer el paisaje con el paisaje del sitio, con las pinturas que estaban en el lugar, a través de la fotografía, como a registrar un proceso donde él armaba collage entre su paisaje y los otros paisajes del lugar, o insertaba objetos del lugar con relación a su paisaje, generando como un collage de 3 o 4 imágenes superpuestas. Era como acertado el sitio, más viniendo de un señor que piensa normalmente en bidimensional. Sí, era el ejercicio de que tú podías moverte a una casa histórica y proponer una instalación, por ejemplo, y establecer un diálogo con otro tipo de público que no es el que está acostumbrado a venir, por ejemplo, a este museo, el Museo de Arte de Ponce. Empezar a crear un diálogo con los espacios, los diferentes espacios públicos, que es muy importante, ¿verdad? Porque es otro circuito de gente que va a esos lugares y puede conocer tu obra que de otra manera no la conocería.